Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, Rebeca y César charlarán con el doctor Eduardo Arranz, experto en inmunología, investigador y docente de la Universidad de Valladolid, para aclarar las principales dudas sobre la posible relación entre la COVID-19 y la celiaquía, con los datos de los que se disponen en la actualidad. No te lo pierdas. ¡Que no te las den con gluten! Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos hoy un día más con el programa de podcast de Acecale. Hoy queremos tratar uno de los temas que más interés despierta desde hace un año, que no es otro que el coronavirus. Hola César, buenas tardes. Hola, buenas tardes Rebeca. Efectivamente, desde que está con nosotros es el tema de mayor actualidad y preocupación. En la asociación hemos recibido muchas llamadas solicitándonos información al respecto. La pandemia por COVID-19 genera preocupación entre el colectivo celíaco al ser una enfermedad autoinmune. Muchos nos han preguntado si tenía un mayor riesgo de contagiarse o de presentar complicaciones. Por eso hemos querido abordar hoy este tema, hablar con los expertos y ver su relación o no con la enfermedad celíaca. Eso es, en un momento al final con tanta incertidumbre como el que vivimos en la actualidad, pues es fundamental recurrir a expertos para entender pues qué ocurre, por qué ocurre y qué podemos hacer nosotros para protegernos. Por eso hoy nos gustaría hablar sobre ello con el doctor Eduardo Arranz. Eduardo es catedrático en Inmunología de la Universidad de Valladolid, Instituto de Biología y Genética Molecular. Además, es miembro fundador de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca y de la Sociedad Española de Inmunología. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Me alegra veros. Eduardo forma parte de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Este organismo en todo momento ha mandado un mensaje de tranquilidad al colectivo. De hecho, por lo que sabemos hasta ahora, no hay evidencias de que las personas celíacas tengan mayor riesgo de padecer COVID-19, ni que en el caso de contagiarse tengan peor pronóstico. ¿Es así? ¿Hay alguna investigación al respecto, Eduardo? Realmente, por toda la información que tenemos, y claro, esta situación nos obliga a todos, especialmente a nosotros, a estar pendientes de lo que se publica, de lo que se conoce, no hay ninguna evidencia, ningún dato que justifique ese temor de que pueda haber mayores problemas en una persona con enfermedad celíaca. Aquí quiero resaltar siempre eso que decimos a veces en las charlas, que una cosa es tener enfermedad celíaca, haber sido diagnosticado, pero si lo llevas con el control adecuado, esa inflamación que aparece en los pacientes en el intestino desaparece con dieta sin gluten y con un control, y por lo tanto no llamamos enfermos a una persona que ha sido diagnosticado de celíaca en el pasado. Un enfermo es aquella persona que tiene una enfermedad activa en este momento, y entonces, claro, en esas situaciones habría que considerar otras posibilidades, pero en una persona diagnosticada de enfermedad celíaca no hay ninguna razón para justificar este temor. Efectivamente, al final una persona celíaca, si lleva correctamente la dieta, es una persona sana, lo que tú comentas. En efecto. Con una dieta especial a lo mejor, como Eso. dice, ya está. Eso es. Algunos de los socios lo que nos preguntaban es por el tema de si autoinmune es lo mismo que estar inmunodeprimido. No sé si nos lo podrías explicar un poquito. Bueno, voy a intentar. Mira, en realidad el sistema inmunitario ya sabemos que nos protege, ¿no? Está así, es muy agresivo frente a infecciones o frente a la entrada de proteínas, por ejemplo, de la dieta, que son reconocidas como extrañas para el organismo, y el sistema inmunitario se pone en marcha para rechazarlo, para destruirlo. Entonces hay veces que el sistema inmunitario se puede, digamos, equivocar, entre comillas, ¿no? Y aparecen excesos o defectos. Y entre esos excesos encontramos a veces las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que, de alguna forma, el sistema inmunitario reconoce una proteína propia, en este caso sería la transglutaminasa, una proteína propia como si fuera extraña, como si fuera una proteína de una bacteria, y pone en marcha una respuesta agresiva frente a eso. Una inmunodeficiencia es diferente. Una inmunodeficiencia es cuando el sistema inmunitario no puede poner en marcha una respuesta frente a ningún agente. Una inmunodeficiencia tiene una base genética.
Y, por ejemplo, ahora que estamos hablando en el caso de la infección por el virus SARS-CoV-2, el COVID, sabemos que se producen anticuerpos frente a una determinada proteína del virus. En el caso de los pacientes con inmunodeficiencias, lo que ocurre es que no podrían, en muchos casos, producir anticuerpos o producir moléculas que nos ofrezcan protección. Por lo tanto, las inmunodeficiencias en realidad, ya digo, son genéticas, son más raras, pueden ser secundarias a infecciones. Por ejemplo, los pacientes infectados por el virus del SIDA, ¿por qué los pacientes con la infección por el virus del SIDA tienen una inmunodeficiencia? Pues porque el virus del SIDA lo que hace es destruir a los linfocitos T, que son tan importantes para protegernos. En otras situaciones ocurre algo similar. Los enfermos, o mejor dicho, las personas diagnosticadas de enfermedad celíaca no tienen una inmunodeficiencia. Y por lo tanto, en condiciones normales, deberían o van a poder responder adecuadamente al virus que provoca la COVID. Pero de responder con eso, por lo tanto, son cosas diferentes. Una enfermedad autoinmune, ya hemos dicho, pero no en un estado de activación, como es el caso de los diagnosticados de la enfermedad. Eso no va a alterar para nada, el sistema inmunitario sigue siendo eficaz y es adecuado para protegernos. En las inmunodeficiencias es otra cosa. Cabría pensar, podría ocurrir en alguna situación, por ejemplo, que una persona con enfermedad celíaca tuviera otras patologías. A lo mejor esas otras patologías podrían explicar el problema, pero no la enfermedad celíaca. Pues creo que lo has dejado bastante claro y has dado tranquilidad a las personas celíacas. Otra de las grandes dudas generadas es relativa a la vacunación. Actualmente hay 4 vacunas aprobadas, la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Y la recomendación general para los pacientes celíacos pues, es ponerse la vacuna cuando se la ofrezcan, a no ser que tengan una razón específica para no hacerlo. ¿Hay alguna evidencia, Eduardo, que indique que los pacientes celíacos presenten un riesgo mayor de desarrollar efectos adversos a la vacuna? Que sepamos o que podamos intuir, no hay ninguna razón para eso. Es decir, lo que sí podría, como he dicho antes, lo que sí podía ser un motivo de tener cierto cuidado es si esa persona ha tenido antecedentes por un proceso alérgico frente a algún medicamento, frente a alguna otra situación, o como sabemos, y lo hemos visto en la prensa, por eso no descubro nada, pues si está tomando alguna heparina o alguno de estos productos que pueden alterar algunos procesos de la sangre, es decir, no por la enfermedad celíaca, sino por otras cuestiones que habría que considerar, ¿no? Pero realmente luego también ninguna de las opciones que tenemos ahora, de las, digamos, 4 opciones que tenemos de vacunas, ninguna de ellas, aparte de los síntomas estos conocidos, dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolor en la zona donde te han puesto la vacuna, no hay ninguna razón, ninguna evidencia, es decir, dato científico publicado, conocido, que justifique ese temor. Las 4 serían, si os dais cuenta, las cuestiones que se han planteado son cuestiones en relación con la edad. Parece ser que los problemas estos de formación de pequeños trombos están relacionados con personas por debajo de los 60 años, en mujeres que puedan haber estado tomando, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, o en otras personas que por otras razones estén tomando otros medicamentos. Pero pacientes o personas con diagnóstico de enfermedad celíaca, digamos, no deberían tener, si no tienen otro tipo de problemas, ningún motivo para estar temerosos. Sí, al final una de las contraindicaciones pues sería la alergia al principio activo o alguno de los componentes, y estos se pueden consultar en el prospecto que está disponible en la web de la Agencia Española del Medicamento. Pero bueno, no sé. Perfecto. Eso es, pero no es el caso de la enfermedad celíaca, ya que esta no es una alergia. En efecto, es que eso es otra historia que a veces no entramos, ¿no? Cuando la gente piensa, bueno, es que es la alergia al gluten. No, hay una entidad que se llama alergia al gluten, que es diferente a la enfermedad celíaca. Digamos, el mecanismo, las células y las moléculas que intervienen en este proceso de enfermedad celíaca no tiene nada que ver con la alergia, con la hipersensibilidad, que es como llamamos los inmunólogos estas entidades, y no tiene nada que ver. Y es cierto, como comentas, Rebeca, que
por ejemplo, cuando uno tiene algún problema porque ha tenido un antecedente alérgico frente a cualquier otra sustancia, lo debe comentar por ejemplo, al médico de atención primaria para valorar el contenido de esas vacunas. Hay, por ejemplo, en algunas de las vacunas estas de ARN, como la de Moderna o Pfizer, se conoce que tiene algún componente que se llama polietilenglicol, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es muy difícil que ninguno de nosotros hayamos tenido una reacción frente a ese producto, pero si en algún caso eso ha sido así, los médicos son los que van a ser capaces de ver esos información que está disponible para las 4. Yo he recibido información de las 4 vacunas con los problemas y entonces ellos podrían confirmar que fuera mejor o no, a lo mejor, en ese caso concreto, poner una vacuna u otra. Pues nada, ya finalizamos. Muchas gracias, Eduardo, por compartir este rato con nosotros, ayudarnos a despejar pues, las dudas más frecuentes. Ha sido un placer, al igual que en otras ocasiones, poder contar contigo y desde la asociación, pues nada, darte las gracias por tu tiempo y tu dedicación al colectivo celíaco. Muchas gracias a los dos, a CECALE, ya me tenéis aquí para lo que queráis, si puedo ayudar, siempre sabéis que podéis poneros en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Gracias, Eduardo. Hasta luego. ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Pues no te pierdas el 28 de mayo nuestro próximo podcast sobre la labor de las asociaciones de celíacos en la defensa de los derechos del colectivo celíaco y los hitos conseguidos en los últimos años. Para ello, Rebeca y César hablarán con Gemma Serrador y Elena Martín, que nos contarán su experiencia con nosotros y además nos explicarán los proyectos más importantes de nuestra asociación, así como las conclusiones de las reivindicaciones realizadas el día anterior con motivo de la celebración del Día Nacional del Celíaco. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes, mándanos un mail a cecaleactividades@hotmail.com o un WhatsApp al 650-937176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!